Tras el estallido del año 2001, quienes llegaron a los boxes se subieron a la ambulancia que pasó a asistir a esos millones de heridos que había dejado la década de los 90. A esa ambulancia la manejaban Duhalde y Remelenikov. Los que mataron los 90, en definitiva, fueron ellos. Fue ese gobierno de Duhalde el pivot entre dos etapas, la de Menem y la de Kirchner. Allí surgió, además de la salida de la convertibilidad y las bases del orden macroeconómico post-convertibilidad, el plan Jefes y Jefas de Hogar. Un paracetamol masivo para un país quebrado, podríamos decir, ¿no? Guillermo Moreno, hoy referente del partido Principios y Valores, solía referirse al tiempo de Duhalde diciendo que todos quieren ser Kirchner, pero para que haya un Kirchner, alguien tiene que ser Duhalde. Pero claro, en la Argentina pagar costos políticos a veces te saca de la vitrina. Por su parte, y ya desde un lugar de testimonio, digamos, en primera persona, Jorge Remelenikov, ex ministro de Economía de Duhalde, cuenta en su último libro, un libro que aprovechamos para recomendar, se llama 115 días para desarmar la bomba, dice, y lo vamos a leer literalmente: la dirigencia política estaba tan asustada con el clima social y el reclamo del que se vayan todos, que muchos legisladores iban vestidos de sport al Congreso. Y una vez ahí tomaban el traje que habían dejado colgado en sus oficinas y se lo ponían antes de las sesiones. Al finalizar la jornada, volvían a dejar el traje en el perchero, llamaban un taxi y, tan subrepticiamente como habían llegado, volvían a irse con su ropa sport. Elijo esta anécdota para recordar que no eran tiempos fáciles, aquellos años 2001-2002 para la clase política. Era un paisaje verdaderamente infernal, con una crisis de representación muy importante. Ya en el año 2003, con la imaginación política de Néstor Kirchner a la cabeza, surge un nuevo avatar en el peronismo: el kirchnerismo, que fue una corriente interna muy vigorosa, aliada a nuevas y viejas izquierdas, a sectores progresistas, a sectores radicales, que logró sumarle a los poderosos relatos del pasado peronista clásico, digamos de los años 40 y 50, una visión del futuro. Y una visión alternativa, antagonista, por lo menos en lo político, a la que el menemismo había trazado. Rodríguez y Toussaint, que son los autores del libro citado, sugieren que el kirchnerismo no se explica sin consumo, sin la adaptación del derecho al consumo. Y el modelo económico kirchnerista mantuvo, fundamentalmente desde 2012, y quizás al punto de forzar el motor, el acelerador en ese yeite de política económica que, como vimos, ya estaba inventado: el consumo. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, negó enfáticamente un enfriamiento en la economía argentina. Esa justicia social por otros medios que había inventado Menem, una justicia social entendida preponderantemente como acceso al consumo. Es en ese sentido en el que los autores sostienen que el kirchnerismo mató al menemismo político, pero a la sociedad menemista la continuó. Esa sociedad que cuando le hablan con el corazón, responde con la billetera. Pero hay un factor más que deberíamos incluir en el análisis, y es que en aquel tiempo, con un kirchnerismo electoralmente muy potente, la sociedad argentina había comenzado a cambiar muy aceleradamente. Una sociedad donde lo emocional comenzaría a ganar terreno por sobre la lógica argumental. Esa lógica argumental en la que el kirchnerismo se sentía tan cómodo. En Buenos Aires, miles piden justicia en la llamada Marcha del Silencio, exigiendo respuestas sobre la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Los manifestantes partieron desde la sede del Congreso hacia la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, la sede del gobierno. 2012 va a ser el año de estallido de lo que se denominó las autoconvocatorias, con Elisa Carrió y Patricia Bullrich a la cabeza de la viralización. Multitudinarias protestas a lo largo y ancho de Argentina contra la presidenta Cristina Fernández en lo que se ha venido a llamar el 8N. Ya para el año 2015 se va a ir consumando la erosión del kirchnerismo como fuerza política capaz de conducir una mayoría.
Espero una Argentina sin censuras. Espero una Argentina sin represión. Espero una Argentina más libre que nunca, porque la libertad de que hemos gozado los argentinos, y esto no es una concesión, por favor, esto es el derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia. Con una sociedad fuertemente dividida, operaciones mediáticas y judiciales en su contra, y también con inconsistencias propias, la etapa más jacobina del kirchnerismo, y por qué no del peronismo reciente, empezaba a agotarse. Iba a llegar lo que podríamos denominar el momento amarillo. Aparece allí una nueva mayoría que, entre globos y al ritmo de Tambiónica, le va a dar paso a lo que se llamó la Revolución de la Alegría. En aquellos años, esa nueva mayoría compró el cambiar lo que está mal y respetar lo que está bien del macrismo. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Para finalmente terminar eyectando a Macri de la Casa Rosada en 2019, no sin antes acumular muchísimos más planes sociales de los que había y multiplicar la deuda externa de manera muy pronunciada. Luego, esa mayoría va a volver a confiar en el volver mejores del Frente de Todos. Vamos a volver para ser mejores. Y ante las consecuencias psíquicas y materiales del confinamiento, producto de la pandemia, sumadas, por supuesto, a lo que podríamos denominar saltos ornamentales en la pileta del error de ese frente gobernante, esa mayoría va a terminar apretando el botón rojo con Milei. El botón rojo como metáfora de un país al límite, ¿no? Y naturalmente, después de esta secuencia de desatinos que venimos narrando, de desilusiones colectivas, ¿qué esperábamos los argentinos? ¿Que llegara alguien que pida turno en ANSES para estar enojado? ¿O que llegara alguien como Milei? Es por eso que decimos que Milei interpreta una oscuridad. Esa oscuridad plagada de frustraciones, esa oscuridad donde Milei le va a poner nombre a los responsables de esas frustraciones, y así le va a dar un salvoconducto a esos electores que van a pasar de la rabia a la esperanza, en una época donde estar enojado se confunde con tener razón de algún modo. Y hablábamos de los planes sociales. Bueno, naturalmente, los planes sociales todos sabemos que no sacan a los beneficiarios de la pobreza ni les dan la afiliación que brinda el trabajo formal. Porque, seamos claros en esto, ser pobre es una condición. Ser trabajador es una identidad, son cosas bien distintas. Y esto es importante porque aquella sociedad salarial que edificaba la identidad del trabajador tradicional, base del peronismo, por ejemplo, comenzó a crujir mucho antes de lo que muchos están, o incluso estamos, dispuestos a aceptar. Es más, en ningún país del mundo el obrero industrial es hoy la mayoría. En este estado de cosas es necesario asumir también el modo en que la Argentina se ha ido latinoamericanizando, por decirlo de alguna manera. Es decir, cómo se ha ido incrementando la informalidad en el trabajo, la falta de estabilidad, cómo se han ido debilitando los sindicatos, cómo hay muchos trabajadores que ni siquiera tienen protección legal de ningún tipo, y cómo todo esto se va concatenando con un auge de la ética freelancer en las capas más jóvenes. En simultáneo a esto, el Estado atraviesa, y a nivel mundial, con los matices por supuesto que puede tener en cada país, un desprestigio creciente. Y no es solo por la eficaz pedagogía liberal
durante la pandemia para criticar su rol de garante de una cuarentena cavernícola, en palabras del propio Milei, sino por el deterioro de la calidad de los servicios públicos que brinda el Estado, a causa, entre otras cosas, de una demanda cada vez más grande. Ahora, si decimos esto, sin decir cómo también se están debilitando los mecanismos de recaudación que tiene el Estado, no se entiende la densidad del problema. Es decir, un Estado que se desprestigia a nivel mundial y que en simultáneo ve cómo sus esquemas de financiamiento y de recaudación se empobrecen, se debilitan, casi en la misma medida en la que crece la evasión impositiva de las corporaciones y personas más ricas, cuya ganancia se hace acá, en este país, pero resulta que tributan en otros países. En la mayoría de los estudios sobre la población de jóvenes, lo que surge es que la concepción de la inclusión para esos jóvenes se está asociando mucho más a la posibilidad de acceso a determinados objetos de consumo y mucho menos al empleo, por ejemplo. Es decir, el empleo comienza a ser deslegitimado por los jóvenes como mecanismo de movilidad social. Esto es parte también de la crisis de la sociedad salarial, de la desintegración de ese mundo común y de las marcas a fuego que está dejando la omnipresencia tecnológica, que hoy, digámoslo claro, está mediando todas nuestras relaciones. El amor, la amistad, el acceso al conocimiento. Y acá viene otra pregunta nodal. ¿Por qué los grandes filántropos de la tecnología maridan tan bien con el libertarianismo? Podemos ensayar una respuesta y decir que esto ocurre porque ambos militaron de múltiples maneras para parir esta era de lo que podríamos llamar la desintermediación. Esto es, esta era donde lo que se busca es eliminar mediadores. En el caso de las empresas, lo que se busca es eliminar obstáculos que se encuentran entre un individuo consumidor y el objeto de su deseo. Y en el caso de Milei, por ejemplo, se trata de eliminar, ingenuamente o no, porque es la premisa de Milei, a la casta política, que en el diagnóstico de Milei es la responsable de todos los pesares de la sociedad argentina. Como decíamos antes, uno de los mantras es terminar con los curros de los intermediarios. Ese terminar con los curros de los intermediarios sigue ocupando el podio en la playlist libertaria como canción de la época. Milei, a diferencia de Macri, no elige al peronismo como enemigo. Se cuida, por ahora, de hacerlo. A diferencia de Macri, cuyo estilo de gobierno prometía al votante algo indeterminado pero positivo, el método Milei es prometer algo bien determinado, el castigo. Entonces, si para Macri gobernar era crear promesas, para Milei gobernar es castigar. El diagnóstico nihilista de Milei es entonces que la política es una tecnología obsoleta para la sociedad de hoy. Una sociedad que cambió demasiado. Una sociedad donde desde enero de 2012 a noviembre del 23, el número de trabajadores privados creció un 5%, el número de trabajadores públicos creció un 37% y, este es el dato relevante, el número de trabajadores que componen la categoría monotributo creció en un 80%. Entonces estamos en la sociedad que pasó del trabajo dignifica a la sociedad donde todos decimos con un solo trabajo no me alcanza. Pasamos del capitalismo casino de los dueños del capital a las apuestas de corto plazo de quienes rascan algo parecido a la esperanza en esa idea de pegarla rápido. El deseo poscapitalista sugerido por Mark Fisher, que no termina nunca de llegar. Mientras parte de la sociedad, sin esperanza de mejora en su futuro de largo plazo, se está zambullendo cada vez más en el corto. En los turbios mares de la épica del jugador, donde pibes y pibas, argentinos, prefieren morder de la manzana del casino online, con el flagelo de la ludopatía, con un mercado laboral que no ha logrado compatibilizar con la mano de obra disponible y con dos gobiernos sucesivos que no pudieron ofrecer un horizonte distinto para ese enclave joven y no tan joven. Si antes el problema podría ser la falta de empleo,
en la Argentina de hoy lo es mucho más el deterioro de las condiciones de trabajo, es decir, la precarización del trabajo. Es cada vez más grande el número de argentinos que ve degradado su salario o cae en la informalidad. Ese es el contexto en el que vemos que los ya nativos digitales, acostumbrados a una adaptación constante al crossover entre tecnologías y trayectorias laborales intermitentes, esos nativos digitales ya no esperan y a veces ni buscan trabajos permanentes. De hecho, muchos de ellos consideran emigrar, aun si le sumamos a los que viven acá y trabajan para empresas de acá o clientes del exterior, quienes, entre muchas comillas, aprovechan la deslocalización del trabajo en el mundo digital. Son una porción de la fuerza laboral, pero son una porción que influye poderosamente en la actitud de muchos otros jóvenes trabajadores y en la realidad misma de las relaciones de trabajo actuales, que, digámoslo claro, son algo completamente nuevo y mucho más darwiniano de lo que se cree. Porque estas relaciones laborales, estas nuevas relaciones laborales, acontecen en una fragmentada combinación entre pluriempleo, monotributismo forzado y épica freelancer. Y todo esto se da con un anarcocapitalista gobernando, claro. En las relaciones de trabajo de hoy, la libertad y autonomía conviven con la opacidad y el control de la gestión algorítmica. Una gestión donde la vigilancia es mucho más poderosa y sutil que la vigilancia del patrón clásico de la sociedad salarial. Y es en este orden de cosas en el que lo que podríamos llamar sociedad de los derechos, la sociedad vinculada a la legislación laboral, a los sindicatos, aparece como algo cada vez más difuso, incluso hasta ajeno o irrelevante para muchos jóvenes. Y esto, por supuesto, contribuye al apoyo de ese sector, por lo menos por ahora, hacia Milei. Esto último tiene un fuerte impacto político. Por esto es que acá en Sonceras decíamos que para los jóvenes que apoyan a Milei, la épica setentista, que edificó gran parte de la identidad juvenil kirchnerista, en lugar de ser un activo histórico, se ha transformado para estos jóvenes en un ancla vacía de sentido, en un relato de la izquierda, del progresismo, que junto a los derivados del Estado presente y los curros de los intermediarios, siguen ocupando la playlist preferida de los rencores libertarios, que también, claro está, son los rencores de la época. Es en este marco que autores como por ejemplo Erik Saadin destacan que se produce una especie de sincronicidad, una coincidencia histórica, digámosle. O en términos sociológicos podemos hablar de una afinidad electiva, es decir, una afinidad entre dos fenómenos, dos hechos que se refuerzan mutuamente, que no nacen juntos pero que se refuerzan. Por un lado, el punto más álgido en la acumulación de desilusiones de Occidente, digámosle, y por el otro, el acceso masivo a la tecnología. Pero veamos un poco de qué va esto que propone Saadin. En su libro La era del individuo tirano, editado por Caja Negra, que también recomendamos, Saadin describe cómo justo en el momento de profundización de las angustias individuales contra el sistema, contra el statu quo, contra ese sistema que le dio la espalda por demasiadas décadas, dice Saadin, a la gente de a pie, justo ahí, en esa intersección temporal, aparece el acceso masivo a lo que el autor denomina mecanismos de expresividad personal, las redes sociales. Las redes fueron esos canales que habilitaron a la tecnología como una forma de reparar, entre comillas, estas heridas de un modo tóxico, mediante una representación inflada de las propias opiniones, dice Saadin, una representación aumentada de nosotros mismos. Ahí fue que se fortaleció una suerte de tiranía individual, la era del individuo tirano, una suerte de narcisismo transversal que se alimenta de los anabólicos de la cultura del like, una cultura que evita revisar las propias posiciones para cargar siempre contra las de los demás. El influencer que se cree predestinado a hacer prevalecer su opinión es también producto de eso.
Es el mosaico de una época, el mosaico de una era donde prevalece la tiranía individual.